Hablada para la primera hora nacional, pero que por la transmisión en cadena pues no pudimos realizar. Ahora sí con José González, quien es economista, banquero de inversión, comentarista, analista internacional. En programas de 2023 estuvimos siempre consultando sobre justamente el panorama económico del mundo y a propósito de conflictos, por ejemplo, en el plano político, guerras incluso que sin duda han incidido y así lo han resentido pues muchas economías, hasta de países desarrollados. ¿Qué representan los conflictos de este 2024 para la economía del planeta? Lo vamos a revisar con José. José, buenas tardes y bienvenido. Encantado, Gladys. Un placer siempre estar en el programa. Gracias por estar nuevamente para este nuevo año. Y bueno, a propósito de esos conflictos, algunos no resueltos, en el caso particular de las guerras como la de Ucrania y también la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas, cómo se perfila la economía del mundo, bueno, si lo podemos revisar incluso por trimestres. Ujú. Es un año de riesgos geopolíticos, como señalas. Ujú. Uno por la guerra en Ucrania, que entra a su segundo año y entra el inicio de un tercer año en el conflicto, con el Congreso norteamericano que no aprueba la ayuda financiera militar a Ucrania, lo cual podría incrementar las tensiones. En Davos se ha conversado mucho, particularmente Suecia y Finlandia, los temores que tienen de haber entrado a NATO y no contar con los Estados Unidos. El conflicto en la franja de Gaza entre Hamas y el Estado de Mm. Israel, que se ha declarado un estado de guerra, que no se expande, pero hay un temor de que se vaya a expandir. ¿Por qué? Porque hay un conflicto en el Mar Rojo con los Houthis que está afectando los flujos de comercio internacional, en donde Irán, lo acabas de mencionar en los titulares, ha tenido tensiones con Pakistán, es como una bomba de tiempo y eso lo que hace es juega contra las expectativas. Ujú. Ahora bien, si bien los conflictos están jugando contra la economía, este es un año singular. 47 países del mundo entran en elecciones. La mitad de la población global, 7.000 millones de personas más o menos, van a estar en países con elecciones. Y es la elección de los Estados Unidos con Trump teniendo un triunfo importante en las primarias de Iowa. Mañana son perdón, el caucus de Iowa. Mañana son las primeras en New Hampshire. Quedan dos Ujú. candidatos. El gran temor global es una presidencia de Trump que revierta las reformas de la administración de Biden. Eso va a afectar la economía, que dice el Fondo Monetario Internacional, que este va a ser un año estable, pero lento. No crecemos más del 2,5% a nivel global y el crecimiento va a ser bastante tenuo en el primer semestre del año. Christian Lagarde dijo en Davos también que este es un año de normalización, pero está lejos todavía de ser un año normal. En la medida que la inflación no se controle, en Estados Unidos la tenemos a 3,4%, cuando la Reserva Ujú. Federal espera el 2%, seguirán presionando las tasas de interés que seguirán atentando contra la dinámica económica, lo que a su vez genera tensiones sociales y movimientos políticos. Claro. Ahora, con relación, por ejemplo, a Estados Unidos, mencionabas un hecho político muy importante, que son elecciones presidenciales, y bueno, todo se perfila aparentemente a un escenario entre Trump y Biden. De hecho, ya la última Correcto. noticia es que el gobernador de Florida ha declinado a la Uh -huh. candidatura y bueno, expuso sus razones, aparentemente pues ya como bloque hacia Trump, favorable a Trump, pero también está una figura como la de Haley. Y ahí en ese terreno, para analizar un país como Estados Unidos y lo que representa para el planeta, ¿no? Como potencia, Correcto. ¿tú crees, por ejemplo, José, como economista, banquero, comentarista, analista internacional, que podría existir, por ejemplo, la posibilidad que una Haley entre con fuerza a competir por la Casa Blanca, que no sea Trump, Eh, y que bueno, que además se maneje ese país, por ejemplo, dentro del criterio que ella hasta ahora ha tenido incluso como republicana en esa larga experiencia en lo que es la política exterior? los analistas que siguen de cerca el Partido Republicano decían que en una primaria en la que solo hubiera dos candidatos, las posibilidades de que Trump obtuviera la nominación iban a ser reducidas. Hay un sentimiento en contra de Trump dentro del Partido Republicano que Ujú. veremos si lo capitaliza o no. Y por eso la primaria de New Hampshire mañana, que es la primera primaria, los cocos de Iowa, que son muy singulares, solían ser segundos, cambiaron a primeros, va a determinar el rumbo de si Haley tiene vida o no. Si gana o si pierde por un margen pequeño, nos vamos a South Carolina, que es donde Haley fue gobernadora por 2 periodos. Ujú. Haley es muy conservadora. Si gana en South Carolina o el margen se reduce, sus posibilidades incrementan y ahí entramos a lo que se llama Super Tuesday, el Super Martes,
que es un martes en donde hay muchas primarias. Y ahí se determina quién va a ser el candidato. Veremos si los analistas que dicen que una candidatura unificada de los Never Trumpers, es decir, los que nunca van a votar por Trump, le dan vida a Haley o no. Haley es conservadora, ha sido gobernadora, tiene experiencia estatal y como señalas fue embajadora de Trump en Naciones Unidas, por lo tanto también tiene experiencia internacional. Y Ujú. de hecho, entre los círculos conservadores del Partido Republicano se la consideraba la mejor candidata cuando se la comparaba con DeSantis, que suele ser muy radical y muy del sur de la Florida, con dinámicas políticas que no necesariamente son nacionales. Pero en Davos se ha hablado fundamentalmente de inteligencia artificial y el impacto que va a tener en la economía y en la seguridad nacional y global, y el tema político, las elecciones políticas y cómo pueden eso afectar las expectativas de los inversionistas y de los mercados que están a niveles récord una vez más en función de lo que va a ser el futuro. El gran temor de nuevo es que Trump gane y que sus promesas electorales se cumplan, deshaga lo hecho y entre en una campaña muy política de restitución, como él dice, de lo que él siente que ha sido tomado de lo que fue su derrota electoral. El Claro. mundo está, por eso Lagarde es importante, nos estamos normalizando, pero estamos lejos de ser normal. No, no, Y por totalmente. su, Así es un planeta muy revuelto. De hecho, cuando comentas, por ejemplo, lo de correcto, la política de Trump, suponiendo que llegara nuevamente a la Casa Blanca, porque además aquí estamos dejando de revisar la posibilidad de que los demócratas repitan para un segundo mandato con Biden, a pesar de la edad, correcto, ¿no? exacto. Y la elección, Michael Shifter, el expresidente del Diálogo Interamericano, dice se va a manejar entre el temor a Trump y el rechazo a la edad de Biden, ¿sí? Y Biden, como dice Michael, no va a estar más joven el 5 de noviembre, ¿sí? Y las tensiones con China que se están aliviando. Hay un mensaje constante de China que quieren aliviar las tensiones con Estados Unidos, pero si Trump gana, las tensiones regresan. Ya está hablando de volver a imponer tarifas a China, lo cual cambiaría todas las dinámicas. Y los europeos han dicho en Davos también que si Trump gana, Europa se tiene que defender por su cuenta, Sí. lo cual contribuye a lo que el Fondo Monetario Internacional llama la fragmentación geopolítica global que no contribuye a las dinámicas de crecimiento. Pero ahí me detengo también para preguntarte porque hasta qué punto, como está el planeta, puede realmente aplicar Trump su política de puertas adentro, ¿no? De defender la economía local, de rescatar al país, etcétera. ¿Qué tanto lo puede hacer con el mundo como está? Él no puede dar la espalda. De una u otra manera tiene que seguir trabajando en bloque. Correcto, pero Trump es muy arbitrario. Recordemos que si bien el primer poder en los Estados Unidos es el Congreso, la Cámara de Representantes, es un régimen muy presidencialista, en el que el presidente tiene mucha independencia, particularmente en temas internacionales. Y en Mm. temas domésticos tiene controles, particularmente los del presupuesto, pero tiene mucha independencia internacionalmente. Ahora, un temor que hay entre los sectores que apoyan a Nikki Haley, entre el Partido Republicano, es que el rechazo a Trump es tan, pero tan alto. El rechazo a Trump y a Biden combinado es del 70%. En las Wow. encuestas están 50-50. Ese 50% en Iowa solo fue el 7%, solo votó el 15% de los electores en Iowa, por lo tanto es el 7%, tampoco es tan significativo. La elección está 50-50, pero el temor de los republicanos es que el rechazo a Trump sea tan grande que si ganase en el voto legislativo, que todavía no lo estamos viendo en detalle por falta de encuestas, todavía es muy temprano, la elección es en noviembre, ganen, arrasen los demócratas en las cámaras y que el Mm. Congreso sí controle a Trump y le dé Ya. una base de poder al Partido Demócrata, que los republicanos quieren evitar. Esa es la dinámica, pero todos esos temores y todas esas expectativas negativas en un año en que la inflación, de nuevo, no ha desaparecido, Ujú. en donde el bolsillo dicta la elección, porque los norteamericanos sentimos cada vez que vamos al supermercado el incremento en Se los siente precios, las mucho, cosas sí. están bien, pero no están bien. ¿Sí? En la medida que las tasas de interés no bajen, la economía va a seguir sujeta a presiones importantes. Y por eso en América Latina vemos que la gente no está votando ni por derecha ni por izquierda, ni por olas rosadas ni por olas azules. Lo que no está es reeligiendo a presidentes que sienten que no funcionan. El elector está más bien buscando cierto bienestar y está optando por cambios, a ver qué pasa con el siguiente cambio, como lo hemos visto en Argentina. Argentina Y con ahí te pregunto, Milei. de acuerdo a cómo va,
Exacto, porque también Ujú. está tratando de frenarlo, ¿no? Y ahí, bueno, hasta qué punto puede Correcto. ejecutar su plan, qué tanto puede mejorar Argentina para este año. El problema con Milei es que es poco político. Y cuando uno ve los grandes cambios, por ejemplo, la Alemania de la posguerra, que hizo Konrad Adenauer, manejó el sistema político mientras que tenía un ministro de finanzas que manejaba el tema económico. Si uno no sabe lidiar con las dinámicas políticas que son sociales, que son culturales, que son cotas de poder, es Mm. muy difícil que pueda terminar aplicando agendas económicas tan agresivas como las de Milei. El análisis sobre Milei es este es el último intento libertario, es el primer presidente libertario antisistema que hemos visto. Ya Argentina con Menem, que siendo peronista implementó el paquete neoliberal del consenso Washington más radical y fracasó rotundamente con la devaluación del peso y el default de la deuda del 2001-2002. Es difícil que Milei, si es que no adopta ciertas postura, negociaciones políticas, puede implementar un plan que por otro lado es constitucionalmente cuestionable. Es decir, está buscando cambiar 3.000 leyes, regulaciones con decretos ejecutivos. O sea, es una dinámica compleja. Explosiva, que puede ser Y explosiva, sí. Y, correcto, que y, puede ser explosiva. claro, y con relación a inteligencia artificial que lo mencionaste, me parece un punto muy importante. Además, bueno, está siendo ya de los temas principales para lo que tiene que ver con la economía del mundo, su efecto Ujú. justamente, además en temas tan sensibles como el empleo. ¿Qué se maneja, Correcto. José? ¿Cuál es la El expectativa? Fondo Monetario Internacional presentó un reporte en Davos Mm. en donde señala que la inteligencia artificial va a afectar el 40% de los empleos a nivel global, 60% en las economías desarrolladas, 40% en las economías emergentes y 26% en las economías de bajo ingreso. Dice que va a afectar fundamentalmente a los trabajadores más preparados. La inteligencia artificial no amenaza, obviamente, ni a plomeros ni Mm. a carpinteros, ¿sí? Mano de obra, pues. Amenaza. Exacto, el oficio, es decir, no hay inteligencia artificial que arregle las tuberías, ¿sí? Va a afectar a abogados, médicos, a profesiones que siendo valor agregado tienen procesos mecánicos que la inteligencia artificial puede realizar de mejor manera. Y muy rápido. Va a afectar más a los mayores que a los jóvenes, pero los jóvenes están muy afectados porque las dinámicas laborales están cambiadas. Va a afectar a la gente de menor ingreso vis a vis a la de mayor ingreso. Viene una necesidad de prepararse y reinventarse. Esto no es la primera vez que sucede, sucedió en el pasado con la transformación, por ejemplo, del transporte basado en caballos a motores de combustión interna, pero esto es una tecnología que va a afectar diversas actividades y que se va a Mm. ir incorporando sistemáticamente. Lo que hay que entender de la inteligencia artificial generativa, que en lugar de funcionar con código, funciona con lenguajes. Es decir, uno le pide a la computadora que haga una cosa y la computadora la va a hacer. Eso es lo que va a cambiar muchísimas cosas. Y Y el el otro punto tema es ahí el tema. también una de las cosas que dicen que, bueno, básicamente la excelencia en la inteligencia artificial depende mucho de cómo el humano también le haga las solicitudes. Tiene que ser como muy Correcto. específico para que Y, realmente le y, genere algo de valor. y las bases de datos a las que accede la inteligencia artificial en su búsqueda de respuestas. En la medida que la inteligencia artificial, el chat GPT, que es sencillamente información, es un salto cualitativo en los motores de búsqueda, es un Google mucho más sofisticado, ¿sí? Pero como ella tiene que buscar información en las redes, la saca de donde la encuentra. Y ya Ajá. los proveedores de información propia, como el New York Times, como las publicaciones, están bloqueando el acceso de los bots a sus bases de datos. ¿Y qué sucede? La inteligencia artificial se llama Wikipedia. ChatGPT, el 70% de la información es Wikipedia. Entonces, si Wikipedia tiene información equivocada, lo que me responde ChatGPT está equivocado. ¿Sí? Y ahí está el Eso criterio se del llama. humano también para poder establecer distinciones, ¿no? Correcto. Y además Entonces, uno se da cuenta, Gladys, cuando salieron los primeros documentos hechos por ChatGPT, uno los leía y decía, ok, ya cuando uno lee el sexto séptimo se da cuenta que no son escritos por ujú, humanos, porque son repetitivos, son muy ujú, mecánicos, ¿sí? Ahora, exacto, esto son es el mecánicos. principio, estamos viendo el principio. Acuérdate, yo no sé si te acuerdas, yo me acuerdo clarísimo la primera vez que entré a Google, era impresionante, ¿sí? Ahora Google es normal. Lo mismo va a pasar, en la medida que la inteligencia artificial empiece a avanzar, se paguen los copyrights del New York Times y tal, porque se van a crear nuevos mecanismos, la inteligencia artificial va a ser
cada vez más poderosa. Y por eso los temores es blindar los sistemas de seguridad nacional para que los bots no hagan lo que les dé la gana. ¿Sí? Entramos en una nueva etapa que es una evolución de la computación basada no solo en la inteligencia artificial, que son los algoritmos, sino en los data centers. La nube no es una nube, son data centers distribuidos por todo el planeta, basado en el poder de los semiconductores, de los chips dentro de nuestros aparatos. Recordemos que cuando uno tiene un teléfono de última generación, ya no tiene un teléfono en el bolsillo, sino una computadora, y toda esta capacidad de computación e interactuar es lo que va a seguir cambiando el mundo, ¿sí? Sí, va a seguir Y tiene cambiando que y de ser una forma regulada y vertiginosa además. administrada. Y muy Correcto. rápida, exacto, José, pero lo otro es que, bueno, como todo, la humanidad se va adaptando y para aquellos que puedan tener preocupación hoy en día, por supuesto, de la amenaza sobre su empleo, como mencionas, y es parte de lo que se analiza, la realidad es que, pues de una u otra forma, se crearán otras actividades Correcto. laborales, ¿no? Sí, sí, mira, hay un ejemplo que yo siempre señalo. ¿Cuál es el mayor programa de la ciudad de Nueva York a finales del siglo XIX? La bosta de caballo. ¿Por qué? Porque había tantos caballos, la gente se movía en caballos que había discusiones municipales, estadales, federales, de qué hacer con la bosta de caballo. ¿Sí? Los accidentes de caballo. ¿Por qué se construyen aceras en la ciudad de Nueva York y luego en el mundo? Porque los caballos, morían 9 personas por semana por accidentes con los caballos. Y había que Mm, separar dónde iban los caballos de dónde iba la gente. 40 años después salió el Ford modelo T, acabó el problema en los caballos. Ahora, la industria de los caballos, la actividad de los caballos, los carromatos, eran el mayor empleador en la ciudad de New York. Eso evolucionó. claro. El problema es que esto ya no es una mecánica, es una tecnología. Influencia todo. Uno era el transporte, esto va a influenciar. Y si uno lo vincula con nuevos avances en computación, porque la gran tensión entre China y los Estados Unidos son los semiconductores. Ya producimos semiconductores de quinta generación y China solo puede producir domésticamente tercera generación. Y el control de los chips de quinta generación los tiene Occidente. Y sin esos chips no sucede nada, ¿sí? Ni la inteligencia artificial, ni los teléfonos, ni nada. Pero los chinos controlan los metales raros que son indispensables para los magnetos que hacen que nuestros teléfonos funcionen. Todo eso se mueve al mismo tiempo para dar los próximos saltos Mm. cualitativos. Y la clave personal es prepararse para lo que viene. Ahora, ¿qué sucede con esta inteligencia artificial? Todavía no es lo que se llama una singularidad. La gente que trabaja en computación dice una singularidad es con la máquina empieza a pensar por sí misma. Eso todavía no va a suceder. Bueno, Pero eso es lo que qué uno es le lo tiene que como hace? mucho miedo, exactamente, esa independencia que Claro, pueda tener. O lo otro, el uso, por supuesto, el mal uso que se dé perverso a la claro. inteligencia artificial, ¿no? Por algunos humanos, El pero valor de lo humano sigue siendo la intuición, la sí. imaginación, la creación. Para allá también vamos y es lo que hay que ir afinando personalmente. Y que ya estamos montados en ese tren y que va muy rápido. José, muchísimas gracias por Correcto, haber un hecho placer este siempre. repaso del 2024 en ese, bueno, panorama económico, político, hasta social, de todo un poco, Correcto. como Sí, economista, banquero de inversión, comentarista y analista internacional. Te seguiremos consultando, vamos a ver cómo se desarrolla el primer trimestre. Gracias. ¿Ah? a la orden siempre. Hasta luego. Feliz tarde para ti. 2:40, vamos a escuchar música y en breve volveremos. Es la